Bienvenidos a Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos acá. ¿Cómo andás, Seba? Decime en dónde te podemos encontrar. ¿Cómo andas, Martín? Con ganas de grabar, que se nos viene una seguidilla de buenas películas, me parece. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no en YouTube como Cine Explicado también. Perfecto, a mí me pueden encontrar como siempre en La Vida en un Cine o en aniso.uy. Como bien decía Seba, sí, se viene una seguidilla de títulos muy interesantes, ¿no? Que comienzan con este que vamos a hablar hoy. Es una película que, primero que nada, marcó un récord en España. Fue la película más nominada de la historia de los premios Goya del año pasado. Eventualmente ganó todos los premios mayores. Estamos hablando de El Buen Patrón. Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión, que nos deja sin premio. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Como comentaba antes de decir el título, es una película que marcó en España ese récord. Fue la película más nominada y bueno, la historia sigue a un patrón, como dice el título, ¿no? El patrón de una empresa de balanzas cuya vida parece ser la vida perfecta, cuya empresa parece ser la empresa perfecta. Y esa semana, la película transcurre en una semana en la que va a llegar una comisión para entregarle, para verificar que todo en la empresa funciona bien y entregarle un premio a la excelencia empresarial. Sin embargo, todo lo que puede salir mal para este patrón comienza a pasar, comienza a revelarse un montón de conflictos internos dentro de la empresa para los cuales el patrón decide ponerse él manos a la obra para solucionarlos, muchas veces con resultados peores que como estaban las cosas en primer lugar. Eh, ¿Cómo podemos comenzar con este análisis? Tal vez preguntándote, Seba, si has visto películas previas de este director, Fernando León de Aranoa. No, vos sabes que no, y me quedé, obviamente me quedé con interés en ver, y además me quedé con más interés cuando vi que comentabas el otro día, justo por fuera del podcast, que comentabas un poco lo que había hecho previo, había hecho algo con Luis Tosar, puede ser, que era algo Sí, similar a esto, pero desde otro punto. Sí, la otra película importante de este director es Los lunes al sol, que es una película de principio de 2000. Fue una película que también ganó los Goya en su momento, con otra actuación fenomenal de Javier Bardem y Luis Tosar. Era una película que volvía a hablar de lo que tiene que ver con lo que habla esta película, ¿no? En cierta forma, la deshumanización del trabajo, esos patrones que no les importa lo que pasa con los empleados mientras haya un beneficio económico, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero esa era del lado de los empleados, ¿no? Era un grupo de empleados que pasaba justamente los lunes al sol y pasaba el resto del día en un bar y hablaban de las miserias que ocurrían en el día a día con su situación de desempleados. Esa es una película muy, muy interesante. Lo que es curioso de esa película y de otras que ha hecho León de Aranoa y que pasa con El Buen Patrón es que mantienen una línea de temas, mantienen una Ujú, línea de intereses, pero sin embargo no podrían ser más distintas a lo que es la estructura del Buen Patrón. ujú. Los lunes al sol es una película muy naturalista, es una película muy, podría decirse hasta tierna, ¿no? En el planteo y en el trazo de los personajes. Y esta es totalmente lo opuesto, ¿no? Es una película de cálculo, pienso yo. Sí, es una película de cálculo y además vos dijiste tierna y esta película es maquiavélica en algún Sí, aspecto. sí, sin dudas. Eh, Empezando por el personaje que comienza en un punto, diré, que obviamente sabemos quién es, sabemos... Porque uno se imagina, yo no voy a mentir, yo me acerqué a la película después de que vos ya la habías visto y me habías dicho
simplemente el concepto. Y es como que inmediatamente el concepto ya me cerró por todos lados. Esa película de desigualdad, digamos, laboral o problemas entre, sí, empleados, jefes. Uno se imagina todos los elementos posibles. Pero después me dijiste, en una empresa de balanzas. Y es como que se escribe solo de alguna manera. Sí, sin Y, duda. y claro, comienza desde un punto donde uno puede ver eso que acabo de decir, desde ciertas sutilezas o de cosas más obvias. Y después entra en un punto ya de elementos muy obvios, pero yo no lo diría, no lo manejaría eso algo como malo, sino como un excelente manejo de un concepto que sí es obvio, pero que es fantástico. Es un concepto fantástico, justamente muy bien aprovechado. Y está muy bien lo que dijiste, y muy bien calculado. Incluso desde la estructura de una película que, como decías, cuenta una semana y nos va pautando, nos va diciendo lunes, martes, miércoles, y nos va pautando ese Sí. acercándonos a esa fecha temida, digamos, por el protagonista. Y mientras todo alrededor se viene abajo, o al menos él lo mantiene, digamos, lo Lo, sostiene como puede lo y de sostiene como puede. maneras complicadas. Es, es una película que tiene, volviendo un poco a lo que es Los lunes al sol y esta película, eh, es una película que tiene un cambio de enfoque, ¿no? Si la anterior se trataba de los empleados, acá toma el lugar del patrón, pero lo interesante es que no es un lugar amable el que toma No, de este patrón, es un lugar muy siniestro. Pero que vuelve a hablar de lo mismo, ¿no? Vuelve a hablar de ese tema de esos patrones que hacen lo que quieren con sus empleados, esa desigualdad de lugar que hay entre el empleado y el patrón, ¿no? ujú, Eh, y me parece que está muy bien abordado ese lugar de ese patrón de una empresa de esas familiares, ¿no? claro. Eh, no es una multinacional como suele verse ahora en la realidad, pero eso lo que podría alejar un poco a la visión nuestra, esa cosa de la fábrica y el dueño de la fábrica, que eso no se ve tanto en nuestro mundo actual, ¿no? Pero sí pues, se puede entender que esta visión del mundo y esta visión de la gente poderosa que actúa con impunidad ante cualquier cosa que se les presenta, se puede adaptar a cualquier situación en realidad. Por Eso me parece supuesto, que la por hace supuesto. primeramente universal en cierto punto, ¿no? Sí, eso me parece algo universal y yo te decía un poco antes de arrancar también lo accesible que resulta, o sea, no solo, como te decía, por lo obvio del concepto, sino también porque es muy literal, o sea, sus metáforas son constantes y son una atrás de otra, especialmente cuando la película va hacia adelante, y resulta tan accesible como efectiva, porque no por ser muy obvio o accesible, digamos, sos peor, hay que ser todo sutil y tal. No, esta es una película que empieza muy claro lo que es y va a más. Y de alguna manera es como importante que así lo sea, porque hace tiempo quizá no recuerdo una sala tan conectada con lo que estaba viendo, tanto siguiendo la tensión como la risa, como esa parte que tiene la película, tiene algo de cómplice, uno es cómplice un poco de una situación, de varias situaciones Sí, complicadas. terrible. Claro, que a veces respondemos con esa risa que busca la película y a veces es como llega un punto en la película donde es difícil unirse a su comedia negra que va volviéndose cada vez más y más y más siniestra. Yo igual no pude, personalmente no pude dejar de reírme porque me gusta el Sí, humor negro y esta película tiene unos momentos fantásticos al punto de ver venir hacia dónde va. O sea, yo miraba una secuencia muy particular y quizá una de las más tristes de la película y ya veía el personaje, lo veía y digo, este va a ser algo así, va a ser algo así, va a pasar algo así y pasa y es como, es tan doloroso como genial que se le ocurra al libreto. Pero creo que te corté y vas a decir algo. Si no, no. ta, Te estaba escuchando. no. En realidad quería decir también justamente, eh, claro, esa complicidad que proviene un poco para mí, personaje fantástico que plantea esta película.
no porque sea querible, o sea, o agradable. Quizá tiene un poco de carisma cinematográfico por quien lo interpreta, en todo caso. No, pero ahí diciendo un poco, para mí el punto clave de la película es que a vos te resulte fascinante el Ah, no, personaje. no, 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 es eso, no, Pero no no. solo Yo dije, fascinante no no es solo fascinante por el carismático, lado de, no lo es, para mí lo es, pero para mí es justamente, totalmente, es sí, eléctrico, es eléctrico. claro, para No mí es puedo dejar de totalmente verlo. fascinante, para mí es totalmente Exactamente, fascinante. es eso, a lo que iba era eso. No es una, o sea, uno no se pone de su lado, ¿no? O sea, quizá como cómplice de la película querés ver el punto hasta el que llega para que les hagan las cosas bien. Pero no es un personaje agradable, pero no podía dejar de verlo. En todas las escenas creo que está incluso. No Sí, podía dejar de ver a Bardem en este papel, que no solo eh, se supera a sí mismo con creces en varias escenas, sino que, claro, lo hace interesante, lo querés ver funcionar, te crees incluso su diálogo, que es un poco la gracia de este personaje que de alguna manera es desagradable, muchos lo saben, y a su vez muchos se quedan a su alrededor, muchos lo quieren seguir o se creen su filosofía. Y es como increíble que nos atrape a nosotros del otro lado de la pantalla viéndolo, haciendo, cometiendo cosas que no están bien, y aún así es como que somos cómplices. Yo no puedo dejar de mirarlo, no puedo entrar en un desagrado total porque es tan eléctrico en pantalla sí. que, claro, me parece fascinante, como decís vos, es un personaje fascinante. Es un personaje fascinante, pero del que para mí justamente tiene que ser carismático y tiene que ser eléctrico, más que nada para que vos sigas la película también, Ujú. para que vos no desconectes con lo que estás viendo porque las cosas que hace son despreciables, ¿no? Tiene como una especie de un carisma muy siniestro que realmente está muy bien logrado porque es un actor. Javier Bardem, para mí, esta es la mejor actuación de su carrera. Sí, 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 sí. Es un papel para el que el actor está muy bien elegido y que el actor aparte entiende por qué el personaje tiene que ser carismático. No es un papel en el que Javier Bardem esté juzgando al personaje, sino que él está totalmente inmerso Sí, sí, en lo sí. que para el personaje son acciones de bien. Son acciones que está bien que las haga. Claro, y además Bardem te diré que para mí, si bien ha hecho villanos, él tiene una gran cuota de carisma para mí que sabe aplicar a este. Porque si puedo decir, está está muy bien compenetrado con lo que es el personaje, sin buscarle cosas buenas. Pero claramente para mí queriéndolo mucho. O sea, se pierde mucho en ese personaje al punto no sé, me parece que como que casi le tiene mucho cariño de lo bien que lo trabaja. Sí, sí. Es raro, me dio esa Está muy, sensación. Está muy está muy bien. buscado, está muy buscado. Es un personaje que está muy buscado. Y creo que eso es una cosa que aparte es tremendo, porque si vos pensás en Los lunes al sol y en otras películas de Bardem, lo diferente que está, ¿no? No se Sí, repite un gesto, no se repite. Me recordó un poco a lo que hace en pantalla Daniel Day-Lewis, ¿no? se Esa búsqueda pierde. de una Sí, fusión de un personaje y no encontrar al actor, ¿no? O sea, más allá de que vos sabés que es Bardem, pero no lo sabés porque estás mirando la película y está él. Lo sabés porque te lo dicen antes. sí, Pero te es vas una perdiendo. actuación, sí, Te es vas una perdiendo. actuación enorme. Y lo que tiene también de volver a verlo, que hacía un tiempo que no lo veía actuar en español, en su lengua, que Sí, son otros matices, es otro control de absolutamente todo. Y no porque actúe mal cuando habla en inglés, todo lo no. contrario. Es un Lo excelente interesante intérprete. fue que estuvo nominado en su país y en Estados Unidos, ¿no? Él estuvo nominado al Goya por El Buen Patrón, que lo ganó, Ujú. y estuvo nominado al Oscar Sí, por sí, Siendo la los de... Ricardo, Ahí va. que bueno, no ganó. Y bueno, te habla un poco de Y son, un actor que puede sí, hacer dos y es tipos de cosas, cosas sí, es una distintas, sí. versatilidad tremenda de un rol a otro, ¿no? Dos papeles además que requieren de alguna manera de su carisma, pero utilizado para cosas completamente diferentes. Sí, sin Em, duda. y no, y además matizar el hecho que tiene en especial un momento de breakdown, te diré, Brutal, sí. que está tan Pero es que bien hecho aparte la todo. película, claro, y la película va hacia ahí, tipo sube hacia ahí. Claro, te diré,
seguro que estamos hablando del mismo momento. Tiene un momento de breakdown fantástico, casi sobre el principio del tercer acto, por ahí. Sí, Y tiene además, lo que para mí además es una de las mejores últimas escenas que recuerdo en mucho tiempo. Y ahí tiene un arco iris de sutilezas que resumen un poco toda la película, que hablan del personaje y que claramente no puedo decir acá porque no quiero arruinar no, la no vamos película. a Pero spoilear, ¿no? no, por supuesto que no. No. Puedo spoilear cualquier cosa que me da igual, pero esto no lo quiero spoilear porque realmente es muy buena esta película. Pero justamente también no es como que destaca cuando se sale de sí el personaje y puede, no sé, chillar y gritar o enojarse, que es a veces lo que deslumbra a muchos. No, tiene un momento de sutileza, de ninguna palabra, que transmite tanto y dice tanto de ese personaje, incluso más de lo que yo pensaba viendo toda la película, que me parece fantástico. No, puedo estar un rato largo hablando de. Tirando flores a Sí, esta película. sí, a esta película, a él también, ¿no? Realmente es fascinante lo que sucede con esta película, lo que sucede con el guión, Ujú. cómo va encadenando situaciones que al principio parece que no tienen ningún tipo de conexión y eventualmente las va teniendo, todo va encontrando su lugar. Sí, Yo no, no sí, sí. logro, no logro pensar en elementos sueltos en esta película, en cosas que queden separadas, en cosas que queden tipo alejadas, en cosas que queden sin explicación. Yo siento que esta película tiene un guión excelente, que está muy pulido, está muy, Muy muy bien pulido. logrado, muy bien pensado. Que cómo se va revelando información en momentos clave, es muy cinematográfico, ¿no? No, justamente eso que hablaba del cálculo, es una película que por supuesto que está armada. O sea, vos intuís la mano del director atrás, la Ujú. mano de un guionista que va creando situaciones de suspenso, que va creando situaciones de tensión, que va revelando las cosas a su antojo, pero a su vez todo está tan bien logrado y todo está tan bien creado que no te molesta eso, no te molesta sentirte que estás ante un juego casi de Hitchcock, ¿no? Es un Hitchcock del trabajo, en cierta Claro, de forma. trabajo. Sí, sí, exactamente Pero un manejo de la atención. Y dijiste, está muy pulido el guión. Sabés sí, que está muy pulido cuando ves los elementos en juego y empezás a encajar uno con otro. Decís, ok, este va a ir con este va a ir con este con este. A veces uno dice, bueno, es muy predecible la película. No, es porque cuadra, es porque tiene sentido. Y, sí, y no es que no, para mí la película tiene sorpresas y tiene sorpresas para mí muy cómicas sí, además. Pero igual, ves esos elementos y decís, ok, ¿dónde empezamos? Tenemos esto acá, tenemos esto otro acá, cubre esto por este lado, esto va a usarlo para tal cosa, o sea, y funciona, son esas cosas que esperás que vengan, y además las esperás pero a su vez no querés que pasen, porque muchas sí. probablemente van a tener tintes siniestros, y estás diciendo, oye, espero que no vaya a esos límites la película, y va a esos límites y a otros peores. Y claro, viste, ya me da gracia solo pensar en Sí, uno. sin dudas. Que mi sala estalló cuando entró un elemento que además hay un elemento que ves venir que se va a Sí, que está, revelar algo sí. de algo, Sí, sí, sí. pero no sabes Está, qué es. eso es lo que para mí es el momento eh, más interesante, cómo el guión lo va preparando. Claro. Pero lo va Y, preparando y y, no sabes qué va a preparar. y no Pero algo sabes qué está está preparando, cocinando. pero Sí, sí. sí, algo va a pasar. Y es muy sutil, pero cuando estalla vos decís, vos venías ya desde el comienzo, venías preparando esto. Claro. Y además introduce todo otro tema en la película que es como que está Sí, ahí. que está horrible también, O sí, sea, como que le da una inyección de vida de nuevo a la película que está muy bien. Y sí, después, como un poco que me gustó mucho también lo que te decía, es una película, me parece que tan obvia como accesible, que también igual me parece que tiene un par de sutilezas que van con el personaje, de su construcción, que están para mí tan buenas. Por ejemplo, el hecho de cómo comienza la película y muestra al personaje de alguna manera. No lo muestra en una. O sea, lo muestra en el medio de ciertas cosas. O sea, tiene su parte buena, tiene su parte mala, pero es raro como verlo a veces tan en realidad metido con los empleados, interesado en sus problemas, como dice su filosofía, digamos, que es como que si a ellos les va mal, a él le va mal de alguna manera, como sí, esa cosa de familia.
pero él está involucrado, a él lo ves metido con esas personas. Y desde el inicio lo ves y dices, mira, es casi como, es medio mafia, ¿viste? Te ayudan, pero después quieren un favor a cambio. Y el personaje, claro, me encanta como lo ves y es decís, bueno, él va, ayuda. Él ayuda, claro. Pero desde el egoísmo, tanto desde el Claro, egoísmo, desde el inicio, que claro, vos no pensás que es otro tipo de actitud, es pensás que otro es tipo otro de tipo de personaje, persona. claro, claro. Decís, bueno, va a ir a peor o se va a ir corrompiendo más. Es tipo, no, desde el inicio es egoísta. Y después para mí una de las quizá me parece el mejor diálogo de la película, que es tan al pasar, pero tan al pasar, que en un momento el personaje dice, enojado, dice, no sé, hablan de un terreno, no sé qué, dice, no, Sí, ¿cómo que no es de nadie? Todo es de alguien. Es como, lo dice tan al sí, pasar, todo es pero de alguien. como nada. Y es una frase... me resultó tan fuerte en la construcción de ese personaje. Tan, Y tan dije, esto es cínico, algo que ¿no? diría alguien Sí, es así, muy cínico. es muy cínico y Sí, cuando la escuché es como que me reí tanto de lo bien encajada que estaba y tan sí. al pasar, o sea, eso es lo que me resultó muy bueno. Era una frase más, pero me resultó una frase tan fuerte que podía saber que en otra película lo hubieran frenado y le hubieran dicho Sí, subrayada. Acá es un pasar porque ese personaje funciona así y tiene ese tipo de lenguaje, ese tipo de diálogo porque aparte que es creo que desagradable. Decime, sí, perdón. y toda la película va enfocada a eso, ¿no? Toda la película va enfocada a que estamos en un mundo en donde ese pensamiento es el que impera y el que gana. O sea, Sí. gana ese tipo de personajes, gana ese tipo de mentalidad. O Ujú. sea, me parece que es una película en la que en definitiva lo que te está diciendo con mucho humor muy ácido es que en el mundo está muy podrido para que ese tipo de personas no tengan ningún reparo en hacer las cosas que hacen y salir triunfantes. O sea, Claro. ese tipo de persona que gana y ese tipo de pensamiento de ese capitalismo salvaje que por el cual no hay ningún tipo de límite que valga, ¿no? Para llegar a lograr mi objetivo. Ujú. Y todo se ve en una escena eh, cerca del final donde justamente todo es color de rosas, pero ¿a qué costo, no? ¿Cuál es el costo Exactamente. de un mundo en el que todo está bien? ¿Cuál es pero para quién y por qué y cómo se llega a eso? Creo que es una deconstrucción muy, muy fuerte en realidad de los secretos empresariales, ¿no? Y de la falta de escrúpulos empresarial. Claro. Y no, y está muy bien también, o sea, apenas lo mencionamos, pero el tono que tiene la película de sí, de comedia negra Sí, y de esa, o sea, la película es sumamente pesimista, que está sí, bien porque debe serlo, con lo que está contando, pero maneja ese pesimismo desde una alegría falsa o todas las falacias que tiene, como decías vos, esa empresa donde todo es color de rosas y por abajo están todos los cadáveres, sí, digamos. es todo terrible. Claro, exactamente. Sí, es pisar cabezas. Exactamente, pisar cabezas. Y es como una alegría que también es ese contagio también que le hace al espectador. El hecho de ir disfrazada de comedia negra efectiva además, donde uno se ríe de las situaciones y tal, hasta que la sonrisa ya no es tan fuerte, o uno se enfrenta a la escena final que es como tan graciosa Como desesperante, ¿no? En como cierto modo. desesperante, como hay un par de momentos en una de las escenas finales, o sea, la escena final, un montaje que hay sobre el final, y Sí, después está el último plano, digamos. el último de la película, sí. Eh, pero en esa escena final, en ese montaje, hay momentos tanto como de risa, de wow, ¿cómo llegamos acá? Sí, Eh, y la forma en que muestra toda no sé, esa construcción que hace. Y también en ese mismo montaje hay momentos como que te sacan el alma, te matan de verlo, decir, wow, sí, ¿cómo llegamos acá? Está está muy bien construida y no es fácil manejar este tono. y aparte, Y y este tipo de película también. exactamente este tipo de película. Me hizo acordar, así como reciente, es muy distinto, salvando las distancias, pero me parece que es similar en su planteo. Me hizo acordar un poco al Lobo de Wall Street, te diré. Tiene algo, sí. Salvando sin los excesos, sin otras cosas, pero esa idea de comedia negra donde Sí, uno disfruta del viaje mientras se tapa los ojos mirando para hacia abajo y donde el final es tan poderoso y pesimista sí, y, significativo. y significativo y claro, Y te y la dice cosas del sonrisa baja mundo. en un Sí, minuto. sí.
Entonces, desde ese lugar me resultó un ejemplo reciente que... Pero es una bestia distinta, eso es otra Sí. película igual. Pero Y es muy interesante igual lo que decís. Sí, me parece que está bueno eso. justo el otro día la dieron y me dio me dio el Te recuerdo, quedó en la mente, te quedó sin el duda. recuerdo. Pero claro, y esa cosa, hablábamos de obvio y accesible, yo se la recomendaría a cualquier persona. No hay Sí, alguien, me sin parece, al que dudas. no le recomendaría esta película. Sí, es una película muy compleja, pero a su vez muy fácil de seguir. Ujú, Me parece que cualquiera la puede ver sin ningún problema, la puede disfrutar. No es una película que sea eh, de cine, ni es cine de discurso, es un cine con mensaje, ¿no? Pero no es un cine con discurso, ni es un cine con intelectualidades, ¿no? Es un cine muy complejo, pero muy fácil de abordar, muy entretenido también. Es una película que todo el tiempo estás atento, todo el tiempo estás en tensión, todo el tiempo estás riendo. Me parece que ujú. es una película que realmente es muy fácil de seguir y muy interesante, ¿no? Cierto, es que está muy bien lo que dijiste del discurso. La película obviamente tiene un mensaje y algo a lo que apunta, pero no te golpea con el discurso constantemente de detenerse y decírtelo y decir, ok, esto es muy divertido, pero no olvidemos, muestra lo que muestra y quiere que te lleves lo que te lleves porque confía además en su tono, confía en su estructura, confía mucho en sí misma y eso es muy importante y bueno, sale ganando mucho de esa confianza me parece, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dijiste recién, muy de acuerdo. Bueno, entonces para ir cerrando este capítulo se va, y me parece que es un poco Mm, irrelevante, es pero lo redundante, sí, vamos un a sí es preguntar. redundante, sí, Sí, un sí o un no. pero un sí, sí. Me parece que se vienen episodios redundantes, capaz, cuando lleguemos al final. Pero Sí, ta, sí, es sí, el lema del. sí, Mejor hay que tenemos que ser optimista, pegarnos. hay que traer películas buenas, está bien, está bien. Sí, sí, sobre todo hay que apoyar que aparte están llegando al cine. Claro, o sea, me apena estar viendo. Yo ya hablé de esto y lo voy a tener que repetir cuando lleguemos a fin de año, pero están apareciendo las mejores películas del 2021, las estoy viendo yo ahora en el cine. Entonces, es como que me va a costar cuando lleguemos a fin de año y tenga Sí, hablar solo del que tenga que. 2022, sí. No, y además tenga que, como sabes, ir en contra de mis reglas de poner películas de ese año, pero hay algunas que no las puedo dejar, no las puedo dejar No, pasar. son ineludibles, no, sin dudas. Para mí también es un sí, para mí es una de las mejores películas de los últimos años, ¿no? Ujú, estoy de acuerdo. De este y del 21. Es una película sensacional y bueno, con un trabajo actoral que todo el equipo actoral es muy Sí, bueno, todo es muy bueno, todo es muy bueno. pero guiados por, para mí, el gran actor español del momento y en su mejor labor, en su En su mejor mejor. labor, De sin acuerdo. dudas. Muy de acuerdo. Bueno, Seba, decinos entonces nuevamente dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no en Cine Explicado en YouTube están los links abajo. Yo Perfecto, ahí me siempre los pueden, pongo. Es algo, está bueno avisar eso porque es más fácil capaz. perfecto, sí, después fíjense ahí abajo, a mí me pueden encontrar en eiso.uy, La vida en un cine, y en todos los lugares en donde publicamos nuestro podcast que hemos decidido llamar Sí o No. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos.